The purpose of the message El propósito de este mensaje is so that we understand es que entendamos that when we come into the house of the Lord, que cuando entremos al santuario de Dios, we know what the altar really is. sabemos en lo que en realidad significa el altar. So that we understand that when the Holy Spirit comes into this place, Así es que debemos entender que cuando el Espíritu Santo entra en este lugar, He's at the altar. Él está aquí en el altar. If we really believe Si en realidad creemos that God is real and the Holy Spirit is here, que Dios es verdadero y que el Espíritu Santo se encuentra entre nosotros, there is no way entonces no hay posibilidad that we would want to leave this place que ni tan siquiera quisiéramos irnos de este lugar without coming to this altar. sin venir a este altar. Shaking the pastor's hand Aún saludando al pastor is cute. It's cute. es quizás agradable, But shaking the hand of the Holy Spirit pero saludar la mano y al Espíritu Santo, is life-changing. eso es lo que cambiará tu vida. It's anointed. Eso es la unción. There's healing. Esa es la sanación. There's provision. Esa es la provisión. There's forgiveness. Ahí está el perdón. There's strength. Ahí está la fuerza, There's power. el poder. There's boldness. Boldness, don't know in Spanish. That's okay. It's right here at the altar. Courage. Oh, Courage. It's right here at the altar. todo eso está aquí en el altar. If we believe that God is in this place, Si en realidad tú creyeras que Dios está en este lugar, the Word of God says that when Noah built the altar, su palabra nos indica que cuando Noé construyó el altar, he filled it with offerings, él trajo sus ofrendas, burnt frankincense and myrrh, incense. él quemó su incienso para Dios. Throughout the Bible, A través de toda la Biblia, when they spoke about the men of God and the women of God coming to the altar, cuando habla la palabra de Dios acerca de los hombres y mujeres que venían al altar, they always brought gifts. siempre traían sus ofrendas y regalos. And the reason for this Y el motivo por eso is because they did not want to go to God empty-handed. porque ellos no iban a venir ante la presencia de Dios con las manos vacías. When you go to the altar, you give God what you have based on what you believe you need. Cuando tú vienes al altar de Dios, tienes que venir con tus ofrendas de acuerdo a como tú ves que está tu necesidad. If a drug addict comes into the church and meets God at the altar, Si un drogadicto viniera ante el santuario de Dios y viene aquí a reunirse con Dios, he can put his dope down on the altar. entonces esa droga la tiene que poner ahí en el altar. You can put drugs, you can put guns, you can put birth control, you can put condoms, you can put alcohol, you can put knives at the altar. Pueden poner todo lo que traigan, todo lo que están cargando, armas, I'm sorry. pueden traer la droga, pueden traer el alcohol, toda pesadez que los siga, condones, cualquier cosa que lo está en la carne que los viene siguiendo, lo pueden traer al altar. Because faith is acting on what you believe. Pues tu fe empezará a actuar de acuerdo a tu creencia. And if you didn't believe God was there, you would not go there. Y en realidad, si tú no creyeras que Dios está en el altar, entonces ¿a qué vendrías? And God said, without faith, it's impossible to please Him. Pues Él nos recuerda, sin fe es imposible complacerme.
if we want to watch our life multiply, Si en realidad quisiéramos que nuestra vida se multiplicara, then our sustenance, what we have, entonces la substancia que tenemos we will bring it to this altar. la traeríamos aquí al altar. We should not have to sell raffle tickets. No vamos a andar vendiendo tickets para lotería, para rifas. We should not have to sell chicken dinners. Tampoco vamos a andar vendiendo pollo. We are not beggars, No vamos a andar mendigando. because God said in Malachi, Porque en el libro de Malachi, Dios nos recuerda He said, "Bring ye tithes to the storehouse, que traigas tus ofrendas so there is meat in my house." en la casa de Dios, para que exista carne en la casa de Dios. So there is meat in my house. Así es que en la casa de Dios hay carne. The Word of God said, "Can a man rob God?" La palabra de Dios nos hace la pregunta. And then it says, ¿El hombre puede robarle a Dios? and then it said, yes, Y dice, claro que sí, the tithes and offering. a través de las ofrendas y los regalos hacia Dios. What kind of relationship do you have with somebody that robs you? ¿Qué tipo de relación vas a tener con alguien que a ti mismo te roba? It is difficult to have a good relationship with someone that you rob. Sería muy difícil tener una relación con alguien a quien tú le robas. Hallelujah, God is merciful, He forgives. Aleluya, pero Dios es misericordioso y Él nos perdona. But if you rob somebody, Pero si tú le robas a alguien, you will not have a good relationship. claro que no vas a tener buena relación. When we do not bring our tithes and our offering Cuando to no church, estamos trayendo nuestras ofrendas y regalos para Dios hacia el altar, we have put a wedge in between the relationship between us and God. hemos puesto en realidad una barrera entre nosotros y Dios. If we really believe that His Word is real, Si en realidad tú creyeras que su palabra es real, then we would act on it inmediatamente actuarías and we would bring what we have to the storehouse. y le traerías a su casa las ofrendas. Pastors spend too much time begging for money. Los pastores se pasan mucho tiempo pidiendo dinero. That's not Bible. Eso no es bíblico. We're not the beggar, we're the lender. No somos los que vamos a pedir prestado, sino el prestamista. When the man there was a man that had a son, and his son had epilepsy. Había un hombre y su hijo tenía epilepsias. They went to the disciples, and of course he wanted his son to be healed. Él fue con los discípulos y claro que él quería que su hijo sanara. The disciples tried, Los discípulos en realidad lo intentaron, but the kid was demon possessed, he was blind, and he was throwing himself on the fire and the water to try to harm himself. pero ese niño en realidad estaba poseído por demonios. Él estaba ciego y además que los demonios lo hacían aventarse al fuego y al agua para cometer cosas en contra del mismo. But the disciples couldn't drive the demon out. Pero aún así los discípulos no podían desendemoniar a ese niño. So the man took his son to Jesus, who was there, and asked Jesus to deliver his son. Así es que este hombre fue directamente a Jesucristo y le pidió que desencadenara a su hijo. Jesus drove out the demon. The boy got his eyesight. He healed him, and they went on about their way. Y aún así, Jesús lo sanó, le sacó los demonios y siguieron y emprendieron su camino.
The disciples went to Jesus after they saw that and said, Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, why couldn't we drive them out? bueno, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? And Jesus said to them, because of your unbelief. Pero Jesús le respondió, es por tu falta de creencia. One time the disciples were in a boat. Y aún un día, cuando los discípulos se encontraban en el barco, Jesus came to them on the water at sea. Jesús venía caminando por el agua en el mar. He spoke to them and they were afraid when they heard his voice. Y cuando Él les habló, todos ellos se atemorizaron. But he told him that it was him. Pero Él aún les dijo, soy yo. And they were still scared, but Peter cried out. Pero aún así seguían siendo atemorizados. Y Pedro lloró. He cried out, if it's you, Lord, then command me to walk out on the water with you. Y Él mismo le dijo a Dios, si eres tú, dame la orden para que yo camine hacia ti en la agua. And Jesus said, come. Y Dios, Jesucristo, le dio la orden y le dijo, ven. Peter stepped out of the boat and started to walk on the water toward Jesus. Y Pedro empezó a caminar en el agua rumbo a Jesús. The wind started blowing in a very violent way, making a lot of noise. Había mucho viento, el cual movía al barco por a todos lados y hacía mucho ruido. And Peter got scared. Y Pedro se asustó demasiado. God did not give us a spirit of fear. Pero Dios no nos dio el espíritu del temor. He started to sink. Y él empezó a hundirse. He cried out to Jesus to save him. Una vez más le pidió a Jesús, sálvame. Jesus reached out his hand, caught Peter, and saved him. Jesús le extendió la mano y lo salvó. The first thing Jesus said to Peter was, Lo primero que Jesús le dijo a Pedro, "O ye of little faith, oh, tú eres hombre de poca fe. why did you doubt?" ¿Por qué has tenido duda? God wants us to understand Dios quiere que entendamos that we can believe something, que podemos creer en algo, but it is not faith until we act on it. pero en realidad no es fe hasta que actúas en tu creencia. When we come to the altar Cuando venimos al altar and reach in our pockets y tú metes la mano en tu bolsillo and give at that altar, y tú le entregas lo que tienes en el altar, we are exercising the same demonstration estás ejercitando la misma demostración as Noah como Noé and any other powerful man or woman in the Bible. y también la fe de todo hombre y mujer poderosa de la cual la Biblia nos habla. They have set the groundwork for us to follow. Pues ellos ya han preparado el camino que nosotros debemos seguir. We are seeds of Abraham and all the promises and blessings that God has promised Abraham and his seed. We are recipients of that. Nosotros somos recipientes, herederos de Abraham y venimos de su semilla. If we believe that's true, then why would we not meet God at this altar? Si en realidad pensamos que eso es verdadero, entonces, ¿por qué no venimos a reunirnos con Dios en el altar? The word said, be doers of the word, not hearers only. La palabra dice, sean hacedores de la palabra, no nomás la escuchen. Do you know that I have some Muslim students of mine, and they are devout Muslims. These guys believe Allah is God. Yo tengo unos estudiantes que son musulmanes y ellos son muy devotos y piensan que Alá es
su Dios. Do you know that no matter what they do, no matter where they go, at a certain time of the day, they put down a prayer rug and they pray to the east, to their God. Y aún así, la fe de ellos es tanta que no importa dónde estén o dónde vayan, dónde se encuentren, ellos sacan su trapo de oración y ahí mismo dejan absolutamente todo lo que están haciendo y ahí es donde le oran a Dios al este. These people have a reverence, a respect Pues esta gente tiene un respeto muy grande for their God. para su Dios. That if Christians respected Jesus like that, Aun si nosotros los cristianos respetáramos a Jesús como ellos, we would really see mountains move. en realidad miraríamos que las montañas se mueven. God said that if our faith was as big as a mustard seed, we could speak to the mountain and tell the mountain to move, and it would move. Pues aún Dios nos recuerda que si nuestra fe fuera tan pequeña como el granito de una mostaza, le comandarías a esa montaña que se moviera y esa montaña se movería. If we believe that God is in this place right now, Si tú en realidad creyeras que Dios se encuentra en este lugar, en este momento, if we really believe, si en realidad tú creyeras, not say we believe, really believe, pero no nomás creer, en realidad creer, there would already be money at this altar right now. ya habría dinero en este altar, ahorita mismo. If it was a penny, if it was $1, if it was $10, if it was $20, if it was $50, if it was $100, if it was $1,000, there would be money at this altar if we really believe the Holy Spirit was in this place right now, and we knew that we could get up and go to where the Holy Spirit is and get provision, whatever that is. Si en realidad creyéramos, traeríamos nuestras ofrendas, no importa lo que esto sería un penny, $1, 10 o 100 o 1000 o cualquier cantidad que tú pudieras. En realidad lo traerías al altar y creerías que a través de tu ofrenda Dios la multiplicaría a sí mismo, habiendo siempre providencia para ti y provisión. This is not about money. Pero no estamos hablando de dinero. God is trying to teach us Dios nos está tratando de enseñar what's right. lo que es correcto. Not who's right, what's right. No quién está correcto, sino lo que es correcto. God wants us to understand that we have to do this for ourselves. Pero Dios quiere que entiendas que eso que tú estás haciendo en realidad es para ti mismo. The only place in the Bible that God tells us that He will rebuke Satan for us is in Leviticus concerning the tithe. En el libro de Levíticos, Dios nos recuerda que Él se encargará de Satanás, que cuando trata Él de venir en tu contra, es cuando Dios va a salir a tu rescate. Everywhere else in that word, Y en toda la palabra, God tells us to do it for ourselves. Dios siempre nos recuerda que las ofrendas que haces en realidad son para ti mismo. It's unfortunate Desafortunadamente, that so many pastors, churches, and religious organizations muchos pastores, iglesias o organizaciones religiosas they make it all about the money. solo se trata del dinero. And as a result of that, Y por consecuencia, we have a bitter taste in our mouth when the conversation of money arises in the traemos church. una amargura en nuestra lengua cuando se tocan el tema acerca del dinero en nuestra iglesia. But there's a reality Pero hay una realidad.
In the Word, En la palabra, in Ecclesiastes, en Eclesiastes, God said that money solves all things. Dios nos dice que el dinero resuelve todas las cosas. But He's talking about worldly things. Pero Él está hablando de las cosas del mundo. In order to feed people, in order to house people, in order to help buy medicine for people, you gotta have money. Para vida de darle alojamiento a la gente, para vida de darles comida, todo esto en realidad requiere dinero. In order to do anything in this world, Para we vida need de money. hacer cualquier cosa en este mundo se necesita dinero. But there's a fine line Pero hay una línea muy delgadita between doing what God tells us to do para and begging. para hacer lo que Dios nos ha indicado o andar mendigando. There's a fine line. Hay una línea muy fina. The Word of God said, can a man rob God? La palabra dice, ¿puede el hombre robarle a Dios? And it said, yes, Y la respuesta es que sí, with the tithes and offering. con sus ofrendas y regalos. Now I'm going to explain something to you Les explicaré algo that I learned in a blood covenant class that's going to be very enlightening. que yo aprendí donde había un pacto de sangre sagrado. As Christians, we say God is good all the time, right? Como cristianos siempre repetimos la frase, Dios es bueno todo el tiempo. But as Christians, kingdom business, Pero en el reino y el negocio de Dios, kingdom business is to go get people that are not saved. en el negocio de Dios en realidad se trata acerca de ir a las almas que no están salvadas And bring them back to the throne of grace before Christ y Jesus. presentarlas ante el trono de misericordia ante Dios And get them saved so they have salvation. y ayudarles a que sean salvadas para que tengan su salvación And then teach them y enseñarles how to go out into the world cómo ir al mundo and bring back more. y traer Lost aún souls. más almas perdidas. But guess what? Pero adivinemos, When we go out into the world cuando salimos al mundo and we're broke, y no tenemos ni we dinero, don't have much, no tenemos mucho, the world looks at you, el mundo nos mira, the world looks at you, el and the mundo, world says, if your God is so great, why are you broke? en realidad el mundo nos mira a todos nosotros y dicen, bueno, si el Dios al cual tú sirves es tan grandioso, entonces ¿por qué tú no tienes con qué? You said your God told you he would supply all of your needs. Aún tú repites que dices que tu Dios te dará todo lo que necesitas. But you did not tell them that I don't tithe and I don't offer, so I don't have anything coming. Pero en realidad tú no les compartiste a esa gente que el motivo el cual tú no tienes mucho es porque en realidad tú no presentas tus ofrendas ante el altar para No. que recibas. Now, guess what? Adi- You have robbed God of his integrity. Así es que con ese hecho y esa acción y ese acto le estamos robando a Dios su integridad. Because it appears to the world that God did not keep his word because he can only do what his word says he can do. And he said that if you don't tithe and offer, you are cursed with a curse. Siendo que en realidad fuiste tú el que fallaste al no presentar esas ofrendas, pero la reputación se fue en contra de Dios, porque si su palabra dice que Él va a hacer lo que la palabra dice que Él va a hacer, pero tú lo pusiste de tu parte. And poverty is a curse. Y la pobreza es una maldición. Now God looks like a liar. Entonces
La gente piensa que Dios es un mentiroso because you didn't do what God asked you to do and told you what would happen if you didn't do it, and you didn't do it, and now to the world it looks like God lied. Entonces ante los ojos del mundo se mira como que Dios pues es el que está mintiendo, pero en realidad fuiste tú el que desobedeciste y no hiciste lo que la palabra indica y que Dios te dijo que tú deberías de hacer para recibir tus bendiciones. Because you have robbed him of his integrity, Yes. which is his word, which means he stands behind what he said. Now the Bible never said that God was fair. Así es que le has robado de su integridad. Y la palabra aún así no dice que Dios es justo, But it said he was just. pero dice que es justo. It said he was just to do what his word says he will do. Pero dice que Él va a ser justo para hacer lo que Él dice que va a hacer. That's his integrity. Eso es su integridad. And when you do not pay your tithes, Pero cuando tú no traes tus You have- ofrendas a Dios, you have robbed God of his integrity. le has robado su integridad. That's what you've done. And because we have a free will, Y aún porque tú eres libre, and his word says this, y aunque su palabra lo diga, he will not interfere with what you do. Él en realidad no te va a forzar en lo que tú estás haciendo. But if we believe that God is alive and real, Pero si en realidad creyéramos que Dios está vivo y Él es real, we would meet him at this altar. lo vendríamos a encontrarlo en este altar. We would be breaking our neck to get here. Estarías casi quebrándote el cuello para llegar aquí apresuradamente. And that's not no joke. Y eso en realidad no es una broma. It has nothing to do with money. Y tampoco se trata de dinero. But you give what you have. Pero tú vas a obtener tú vas a dar lo que tú tienes. And when you give what you have, Y cuando tú ofreces lo que tienes, the Bible says, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall man give unto your bosom." la palabra de Dios dice que a ti se te dará de acuerdo a lo que tú estás entregado, aún así rebosando todo lo que Dios tiene para ti. And what does everybody want? ¿Y qué es en realidad lo que todos queremos? Money. Dinero. So then what should we come to the altar with? Entonces, ¿qué es lo que vas a traer al altar? When Jesus was on the mountain and it was getting late, and he wanted to minister to the people, but it was getting late. And when it was getting late, the disciples told Jesus, "Let's just let the people go now. It's getting late. Let them go into the city where they can get food and lodging." Cuando subió Jesucristo a la montaña, ya se hacía tarde. Entonces sus discípulos le dijeron, Jesús, vamos a decirles a todos que se vayan, porque ya se está haciendo tarde. Jesus said, "Well, let us feed them. We'll feed them." Como no había comida y los discípulos le habían recordado a Jesús, les dijo Jesucristo, bueno, pues nosotros vamos a alimentarlos. And the disciples said, we don't have any food to feed them. Pero aún los discípulos le dijeron a Jesús, no tenemos con qué alimentarlos. Little boy comes up with 2 pieces of fish and 5 loaves of bread. Y pasó un niñito que traía sus 2 pedazos de pan, sus 5 Jesus, pedazos de pan y 2 pescados. Jesus told the disciples, "Bring the food to me." Y Jesús le dijo a los discípulos, arrímenme la comida. He looked up to the heavens Y él miró hacia el cielo and he prayed over the food and blessed the food. y oró sobre esa comida y la bendició. He broke the bread, gave it to the disciples, and told them to feed the people. Quebró el pan, se lo dio a los discípulos y les dijo, ve y alimenta. The multitude were 5,000. La multitud era 5,000. They fed those people. The Bible said they were fed until they were satisfied.
Y la Biblia nos habla que todo uno y cada uno de ellos fueron alimentados hasta que estaba su estómago satisfecho. That means they got fat that day. Quiere decir que ese día quizás engordaron, They didn't just eat a little bit, they ate till their bellies were full. porque en realidad no comieron poquito, comieron hasta que su estómago estaba lleno. The increase came from the anointing. En realidad el incremento vino de la unción. Jesus was an altar. He was the walking altar. He was the word in the flesh. Pues Jesús era el altar que caminaba, era el altar de la carne. He was the anointing. Él era el ungido. And that's where the increase is. Y ahí es donde se encuentra el incremento. The increase comes from the anointing. Pues el incremento viene de la unción. When we meet God at the altar. Cuando venimos al encuentro con Dios. Because that's where His Spirit dwells. En realidad venimos a encontrarlo en el altar, porque es ahí donde Él se encuentra. If God wasn't at the altar, Noah would not have built an altar and worshipped Him. Pues aún así, si Dios no se encontrara en el altar, ni siquiera Noah hubiera construido ese altar para alabarle. And the Bible said that God smelled the sweet aroma and fragrances at that altar, and He was pleased. Y la Biblia nos recuerda que cuando Noah construyó ese altar, fue un aroma dulce y suave para Dios, y Él estaba muy complacido. Please, listen to me. Escúchenme, por favor. We have to meet God at this altar. Tenemos que venir al encuentro con Dios en este altar. He tells us throughout the Bible, A través de toda la Biblia, Él nos recuerda. in the Old and the New Testament, En el Antiguo y en el Viejo Testamento, what the altar means. lo que en realidad significa un altar. If we really say we believe there's a God, Si en realidad tú dices que crees que existe un Dios, how much excited and anxious would we be to go where God is? ¿qué tanta ansiedad o tendrías tú para en realidad ir a donde Él se encuentra? There's no way we would come in this room believing that God was in this place at this altar, and we would not want to come here and worship Him with our sustenance, whatever it is that we have. Si tu creencia en realidad fuera que Dios se encuentra en este lugar, en realidad tú no entrarías a través de esas puertas sin expectativas de lo que tú vienes para pedirle a Dios. If we have faith that that's real, Si tu fe fuera real, we would be at the altar. en realidad estuviéramos en el altar. That would be acting on that we believe He's here. Porque en realidad estuviéramos actuando conociendo que Él se encuentra aquí. Do you realize that one penny ¿Se dan cuenta ustedes que aún así un centavo given to God que se le dé a Dios is the same thing as giving $1,000? es lo mismo que si le estuvieras dando $1,000? Because your heart is right. Porque en realidad lo que cuenta es que tu corazón está correcto. You acted on what you believed when you got out of that chair, walked to that altar, put a penny on that altar, and gave it to God because that's what you had to give at the time. Pues en realidad, aún la ofrenda que tú le hiciste a Dios, si fue un centavo solamente el que tenías, en realidad para Dios son como $1,000, porque eso es lo que tú veniste a ofrecer, simplemente lo que tenías. And God honored that penny the Y same way He did. Dios honró tu ofrenda, la misma manera, así como igual tú se la entregaste. He honored that penny the same way He did the man that gave $10,000. Y Él honró esa ofrenda de tu centavo al igual manera que Él aceptó la ofrenda del hombre que tenía $10,000 para dar. We bow our heads and we pray
and say that we are praying to a God that we cannot see, and we're saying that we have all this faith in this God we don't see. En realidad, aun cuando agachamos nuestra cabeza en oración, creyendo y conociendo que tenemos tanta fe, estamos diciendo aún que tenemos esa fe en el Dios que no miramos. But that God that you say you love so much and you pray so much to is at this altar. Pero en realidad a ese Dios en el cual tú tienes tanta fe, al que no puedes mirar, está aquí en este altar. But you will not come to that altar to see him. Pero en realidad no vienes al altar a buscarlo. He's here at the Pero altar. Él se encuentra aquí en este altar. But when you want prayer because your back hurts, or your hand hurts, or your leg hurts, or you want someone to pray for you to get money, you come to the altar then. Pero en realidad, ¿qué tal cuando necesitas oración, que tienes algún dolor o algo de lo cual tienes que ser sanado? Pues sí, ¿verdad? Vienes al altar ante Él. Well, I'm going to tell you something because we're just about out of time. Pero el tiempo ya casi se acaba y solo les voy a decir una cosa. God wants to see people use faith. Dios quiere en realidad ver que su gente utiliza la fe. Without faith, it's impossible to please him. Sabemos que sin fe es imposible complacerle. When Jesus healed the blind man thanked him. Cuando Jesús sanó al hombre que estaba ciego, el ciego le dio las gracias. But Jesus looked at the blind man and said, "It is your faith that healed you." Pero Jesús miró al ciego y le dijo, es tu fe la cual te ha sanado. It is time for us to go to another level of fruitfulness. Es tiempo de que elevemos a otra dimensión de fructificación. We have to get up and act on what we believe. En realidad tenemos que levantarnos y empezar a actuar en nuestras creencias. And when we're still sitting in our seats, Pero cuando aún permaneces sentado en esos asientos, Jesus told his disciples that they could not drive that demon out because of their lack of belief. Jesús le recordó a los discípulos que aún así el demonio que trataban de sacar de ese joven no pudo ser sacado porque su falta de creencia y fe. He said to Peter, "O ye of little faith, why did you doubt?" Y aun cuando él habló con Pedro, le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? The bottom line is, when we come in this building, Cuando entramos en este edificio and we believe the Holy Spirit is in here, y tú crees que el Espíritu Santo se encuentra aquí, we need to come to this altar necesitamos en realidad entrar al altar and leave something there for God. y dejar algo allí para Dios. I got one more minute. I want to read something to you guys, Les voy a leer algo, tengo un minuto más. and I want you to really think about what I'm getting ready. Y en realidad quiero que reflejemos y reflexionamos en lo que les voy a leer. In Hebrews chapter 6. No, chapter 5. En el capítulo 5 de Hebreos, That's okay. You don't have to read along with me. I'll read it for you. yo se los voy a leer. For though by this time you ought to be teachers, Por este tiempo debes de ser maestros you need someone to teach you again y necesitas alguien que te vuelva a enseñar de nuevo the first principles of the oracles of God. enseñarte los principios del oráculo de Dios. And you have come to need milk and not solid food. Y has venido a necesitar
leche y no comida sólida. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. Pues todo aquel que aún no más necesita leche, no tiene... For everyone who partakes of only milk is unskilled in the word of righteousness. No tiene ninguna profesión en lo que se trata de virtud, For he is a babe. pues es un bebé. But solid food belongs to those who are of full age. Pero aún la comida sólida le pertenece solo a aquellos que son maduros en edad. Therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, Pues aún pondremos a un lado los principios elementarios de Jesucristo, let us go on to perfection. y movámonos en la perfección. That means that we have to grow up. Eso significa que en realidad debemos de crecer y ser adultos. No more excuses. Ya no hay excusas, We know better. ya sabemos mejor. The Word of God says that if we knew better, we'd do better. En realidad la palabra dice que si en realidad supiéramos mejor, haríamos mejor. We know better. Ya sabemos mejor, We know better. sabemos mejor, We know better. sabemos mejor. If you really want to meet the Lord at its highest point, meet Him at the altar. Si en realidad quieres encontrar a Dios en su punto más alto, ve al altar. Let's bow our heads and pray. Oremos y agachemos nuestra cabeza en oración. Heavenly Father, we hope the message you gave us today has touched somebody. Dios de los cielos, esperamos que el mensaje que se ha entregado aquí ha tocado el corazón de alguien. We thank you for your mercy. Te damos gracias por tu misericordia. Please help us to grow Ayúdanos a crecer, and mature a madurar and have understanding of what it is you would like us to do. y aún a tener entendimiento de realidad qué es lo que tú quieres que hagamos. We thank you for your blood and your mercy, Te damos gracias por tu sangre y esa misericordia. and that we ask that you continue to help us be strong. Y te pedimos que en realidad continúes ayudándonos a ser fuertes. Grace and peace be multiplied Que la gracia y la paz se multiplique to all people in this church a toda la gente miembro de esta iglesia. in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, the next segment of our ministry today, we have a powerful woman of God. Is it Margaret? We have a powerful woman of God that is going to deliver a word. Tenemos a una mensajera de Dios, una persona muy poderosa, la Yeah. cual va a entregarnos el segundo mensaje, That is going to change our lives. que en realidad tocará y cambiará nuestras vidas. God really speaks through this lady, En realidad, Dios habla a través de esta dama and we thank God for her. y le damos gracias a Dios por ella. The Word of God says, give honor where honor is due. Pues aún la palabra de Dios nos recuerda que honraremos a quien se lo merece. And we thank our beautiful Christian sister for interpreting the Word for us. Y le da gracias por la interpretación de su hermana hermosa And being very diligent and faithful about bringing people to church. y ser muy diligente en traer a invitados a esta iglesia. And we thank you, Lord, for this woman. Te damos gracias, Señor, por este momento. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Praise the Son of God. For a powerful word. Thank you, God. ¿En realidad lo hubieras hecho? Then why should not you